Han transcurrido 7 rotaciones, 7 ciclos desde nuestra última conversación. Hoy me llena de emoción compartir que continuamos sincronizando nuestros ritmos en este viaje de enriquecimiento de nuestros conocimientos y habilidades. Es un honor y me siento profundamente orgulloso de presentar a Jimena Leiva y Adolfín Capié, quienes nos brindarán una charla taller sobre el patrón creacional Prototype y su aplicación en Flutter. Les doy una cálida bienvenida y sin más preámbulos, les cedo el espacio. Hola, buenas. Nuevamente aquí su expositor favorito. Sí, ya se ve, Dolph. Perfecto. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta nueva charla, a este nuevo tallercito donde vamos a tener otro de los patrones de diseño famoso por excelencia, el patrón Prototype, ¿cierto? Hay algo muy curioso de este patrón que estuvimos analizando, y es que cuesta un poquito encontrarlo en muchos proyectos hoy en día. Entonces vamos a intentar que con esta charla, con este tallercito, podamos darle la visibilidad que se merece, ¿cierto? Entonces estos son los puntos que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a ver un poco lo que sería la definición, luego el propósito y qué soluciona. Luego veremos una analogía en el mundo real, pasando a un ejemplo donde vamos a ver cómo es la implementación general del patrón. Luego vamos a implementar un ejemplo un poco más complejo para darle un uso a nuestro patrón, y luego hablaremos un poco de las ventajas y desventajas como conclusión, ¿sí? Entonces pasemos a qué es este patrón Prototype, ¿cierto? También se le conoce como prototipo, como clon, porque básicamente va un poco del tema, ¿cierto? Va un poco sobre crear una copia, pero ojo, básicamente buscamos es clonar objetos existentes de nuestros códigos que básicamente van a ser conocidos como prototipos, ¿sí? Entonces buscamos hacer que un objeto sea responsable de su propia clonación, y con este enfoque mejorar un poco lo que sería la mantenibilidad, y reducir la redundancia del código, ¿sí? Bueno, en cuanto al propósito del patrón, en realidad es bastante conciso. Lo que busca el patrón es reducir la complejidad al momento de estar creando los objetos, ya que se clonan de objetos existentes y se van modificando conforme es necesario. Entonces, es importante ver también qué es lo que soluciona, o sea, a raíz de qué nació este patrón. Ok. Supongamos que tenemos un objeto y necesitamos o queremos crear una copia exactamente igual del mismo, ¿no? Entonces, lo que se haría regularmente sin aplicar el patrón es crear una nueva instancia de la clase y luego pues ir recorriendo todos los campos o atributos del objeto e ir copiando sus valores uno por uno manualmente, ¿no? Sin embargo, ¿qué sucedería si es que el objeto tiene atributos privados o que no son visibles fuera de la clase, ¿no? También puede surgir otro problema, que es que se debe conocer, digamos, como que esos valores de esos atributos, esas características del objeto para poder copiarlo, ¿no? Entonces, habrían bastantes líneas de código si es que se quieren varias copias del mismo objeto. Entonces, lo que hace este patrón es delegar todo ese proceso de clonación al mismo objeto que se desea copiar y que van a ser clonados. Entonces, lo que hace es declarar una interfaz, y en esta interfaz se va a poner ese método que luego va a ser implementado por las clases que van a implementar de esta clase abstracta, ¿no? Y esto ya nos va a permitir clonar el objeto sin que el código esté acoplado fuertemente a los atributos o a la información que nosotros podamos tener de ese objeto. Y normalmente esta interfaz contiene únicamente ese método de clonar. La implementación de este método en realidad es bastante parecida en todas las clases que lo van a implementar, debido a que lo que va a hacer es crear un objeto a partir de la clase actual y va a llevar todos los valores del objeto antiguo al objeto nuevo. O sea,
Entonces el objeto antiguo va a funcionar como un prototipo para poder clonar los nuevos que se quieran obtener. Y ya no se va a resolver el problema de que se van a poder incluso clonar los atributos privados que pueda tener esta clase, ¿no? Ok, entonces teniendo esto en cuenta que acabamos de ver, yo creo que es más simple posiblemente entender cómo sería una analogía de esto en el mundo real, ¿cierto? A veces nos enfocamos mucho en el código y no entendemos muy bien el concepto. Entonces, pensémoslo de esta manera, ¿cierto? Hay muchas cosas dentro de muchas áreas de del mundo, de diferentes cosas de la vida cotidiana que requieren prototipos, ¿cierto? En ciertos aspectos, el hecho de que en algunos casos requiramos tener como versiones preliminares para mostrar resultados de algo o avances de algo nos da una idea de lo que podría ser. Imaginemos que voy a poner dos casos puntuales. El primero, imaginemos que tenemos como desarrolladores que realizar un código, ¿cierto? En este caso, nosotros lo que hacemos es realizar una base de nuestra aplicación, de lo que queremos mostrar, para de esta manera tener como esa plantilla inicial de cómo va a ser la aplicación. A partir de esa, no tenemos, cuando ya se apruebe el proyecto, se apruebe la aplicación y demás, no tenemos que volver a crearla desde cero. Partimos a partir de este prototipo para la reconstrucción de la misma y de esta manera entregar un producto viable, ¿cierto? A lo mismo pasa, por ejemplo, en la industria vehicular. Cuando se quiere crear un tipo de vehículo, se crea un molde o una plantilla inicial, ¿cierto? Un prototipo de vehículo. De esta manera, cuando alguien quiere construir ese carro o quiere comprar ese carro, no tienen que volver a hacer el carro desde cero, construyendo el diseño, no, tienen una base preliminar, a través de la cual ya le pueden empezar a cambiar atributos como el color, como detalles, ¿cierto? Que permitan tener pues como tu nuevo resultado o producto, ¿cierto? Entonces digamos que dentro del patrón prototype buscamos es esto, ¿cierto? Tener un prototipo por medio del cual vamos a poder copiar y sacar pues como nuevos atributos. Entonces vamos a esto, qué mejor que entenderlo desde lo práctico, ¿cierto? Vamos a hacer un pequeño ejercicio primero conmigo en el cual vamos a hacer una implementación base de lo que sería el patrón prototype, ¿sí? Entonces, venimos a sap.run. Recuerden que usamos esto por facilidad para que ustedes puedan seguirnos, para que ustedes sepan que tienen una plataforma si no tienen el framework instalado, por medio de la cual nos pueden seguir, ¿sí? Les dejo el enlace. Vamos entonces a hacer un poquito lo que sería este ejemplo, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que voy a crear acá una carpeta que va a ser mi prototype. Entonces lo voy a llamar prototype. Dentro de mi carpeta prototype voy a crear un archivo. En este caso voy a hacer un ejercicio de figuras, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, voy a crear mi prototipo de figuras. Siempre el prototipo global, el que me va a hacer como la diferencia, el que me va a generar ese molde inicial, va a ser mi clase abstracta, por medio de la cual me va a indicar que yo puedo clonar al objeto que voy a tratar como prototipo. Entonces digamos que este es el molde, ¿cierto? Este es el molde. Pero ahorita vamos a crear el prototipo específico que voy a clonar. Entonces en este caso vamos a crear una clase abstracta y la vamos a llamar Shape, ¿sí? Vamos a crearle un constructor this.color, pero pues es como para que sepamos que mi figura siempre va a tener un color. En este caso toca crear claramente la variable color, ¿cierto? Ahí la tenemos. Luego, aquí el error que me sale, control punto, material, ¿cierto? Recordemos que hay que hacer el import. Luego, de que tenemos esto,
voy a crear entonces mis atributos. En este caso creamos un shape clone, ¿cierto? Cuando yo cree mi prototipo y lo extienda de shape, entonces, o sea, la figura que voy a crear tiene que implementar el método clone para que de esta manera entonces podamos construir ese prototipo y decirle, ve, tú vas a poder ser clonado y cuando llamen a este método clone se debe construir un objeto a partir de ti, ¿cierto? Entonces voy a crear también otras funciones, voy a crear aquí una función para, a ver, considero que la mejor forma de revisar que el prototipo funcione correctamente es no saber cuáles son las propiedades específicas del objeto, ¿sí? ¿Por qué? Porque, claro, si yo supiera las propiedades siempre de mi objeto, pues, ¿qué me cuesta construir una instancia con estos mismos atributos? Entonces, vamos a hacer que los atributos sean aleatorios. Entonces, vamos a crear una random propio, un método para hacer que las propiedades sean aleatorias. Y por último, vamos a crear una función que la vamos a llamar render, que es la función que me va a dibujar en pantalla el objeto, ¿cierto? Entonces, acá, y bueno, tengo este shape constructor, pero como voy a hacer todo este tema del prototipo, les dije, este es un molde, yo necesito poder clonar este molde para la construcción de nuevos objetos. Entonces, lo que hacemos es que creamos también un clone, un shape.clone, otro constructor, y este recibe un shape source, ¿cierto? Un objeto del mismo. En este caso, el objeto que recibe le asignamos a color el color que viene de ese recurso. Punto color. De esta manera, entonces, cada que se clone este objeto, le voy a mandar el mismo objeto, por así decirlo, que quiero clonar, y le asigno el color al nuevo objeto. De esta manera estoy clonándolo, le estoy asignando los mismos atributos, de esta manera ya estoy generando un clon. Como les dije, este es el molde, ¿cierto? Tenemos que pasar a lo que sería entonces ese objeto en sí que quiero volver mi prototipo. En este caso voy a crear otro archivo aquí mismo que se va a llamar circle.data. Y es porque la figura que voy a clonar va a ser este círculo, ¿cierto? Recordemos que esto de jugar con figuras es una analogía a cualquier tipo de componente y ahorita lo vamos a ver más a detalle con un ejemplo un poco más real, pero entendamos primero el concepto con este ejercicio simple. Vamos a crear aquí una clase que se llame circle y va a extender de shape. ¿Sí? Al extender de shape me va a decir que lo importe y luego me va a decir que tengo que implementar 3 overrides, ¿cierto? Vamos a dejarlo ahí, que ya enseguida lo implementamos. Vamos a crear entonces primero el constructor circle y este va a recibir super.color, que es el color del objeto que me trae la figura por defecto, y aparte me va a recibir un radius. El radius todavía es una variable que no tengo creada, ¿cierto? Entonces por aquí vamos a crear double radius. Entonces mi círculo me va a recibir el color y el radio que va a tener la figura como tal, ¿cierto? Y el color, recordemos que forma parte del super, dado que es de la clase que extiende, que nos dice que todas mis figuras van a tener un color en específico. Voy a crear otra especie de constructor, un circle.initial para inicializar, ¿cierto? Este me va a recibir los valores específicos que le estoy solicitando, super.color, y va a ser igual a, vamos a darle un color inicial, que es el color.black, y asignamos un radius inicial, que va a ser igual a 50. De esta manera, import material, le estoy asignando valores iniciales. Cada que voy a crear un círculo inicial va a tener
inicialmente color negro y un radio de 50, que estos son los valores que iremos variando de manera random, ¿sí? Y empezamos entonces con un poquito con el tema de los override. Para clonar, yo necesito decirle, tener una función que me permita hacer la clonación, ¿cierto? Vamos a dejar esto por aquí. Y vamos a tener entonces aquí, circle.clone, hacer la función que me clone. ¿Qué va a recibir esto? Me va a recibir un tipo circle, super.source, para que haga la clonación, ¿cierto? ¿Y qué me va entonces a entregar? El radius, que va a ser igual a source.radius, y super.clone para que me clone el tema del color, que ya vimos cómo funcionaba, ¿cierto? De esta manera ya tengo mi función circle que clona, ¿cierto? Entonces el clona recibe un recurso del mismo tipo de círculo y coge el recurso que recibió y le asigna al radio el radio que trae y el color con el super.clone, ¿cierto? Entonces de esta manera, ¿qué le estamos diciendo? Cuando yo necesite clonar un círculo, vas a recibir un círculo y me vas a dar los mismos parámetros de ese círculo, ¿cierto? Entonces dentro de clone podemos poner incluso ya una función de arrow y le ponemos circle.clone y le mandamos este mismo círculo. ¿Sí? Entonces cada que yo quiera clonar el círculo me va a clonar el mismo círculo, ¿cierto? Que es al que le estoy pidiendo que se clone. Entonces de esa manera voy a poder obtener entonces un objeto igual, ¿cierto? Miremos el tema de las propiedades random. Para esto me voy a crear aquí una variable de random, ¿cierto? Recordemos que random es de la librería math, igual a random, y le damos import de dar math. Entonces aquí dentro, ¿qué vamos a randomizar? Vamos a randomizar el color y el radio del objeto para que en un momento dado no sepamos qué es. Entonces color va a ser igual a color.from, me gusta más el RGBO, y vamos a recibir punto y coma. Recibimos, recordemos, 4 datos: el entero en rojo, entero en verde, entero en azul y la opacidad. Entonces el primer valor va a ser un random.nestInt y le decimos 255. De esta manera va a buscar un color, pues va a buscar un número entre 0 y 255, que es el rango de colores, ¿cierto? Y me copio esto otras 3 veces y la opacidad la vamos a poner en 1, ¿cierto? Y no vamos a ondear mucho más en eso. Y en el radius vamos a decirle que a poner un paréntesis, random.nest. Bueno, nest double directamente. Nest double, no sabía que se copia. Nest double, le vamos a decir 50.0 más 25.0. Aquí el error es next double no recibe un argumento, o sea, next double te va a devolver un valor entre 0 y 1. Entre 0, no, entonces hazlo con el next int mejor, porque si no enredamos menos. El next int recibe un entero, 50. Entonces aquí aseguro que va a ser un valor entre 0 y 50 y le sumamos 25, entonces de esa manera buscamos que sea un valor entre 25 y 75, ¿cierto? Y vamos a ponerle punto to double para que el radius que recibe de double lo reciba bien, ¿cierto? Listo. Por último tenemos nuestra función del render. Que nuestra función del render nos devuelve un widget. La idea es devolver el objeto dibujado, ¿cierto? Por eso es el render. De return
vamos a poner un sidebox que va a tener una altura de 120. Vamos a poner datos quemados pues, porque en este momento no estamos pues, como interesados en mayor cosa, y como va a ser solo un objeto en pantalla, no nos vamos a enfocar mucho en esto. Vamos a crear un center. El center va a tener un child. Va a tener un child. Este child vamos a hacer un animate controller. Recuerden, si de pronto no entienden mucho el tema de un poquito el tema de animaciones, recuerden que nuestras plataformas digitales de Somos Aleteo pueden encontrar mucha información al respecto y muchos videos que hemos hecho en anteriores talleres. Requiere duración, pues le ponemos entonces duración y le ponemos aquí const duration y le vamos a poner milliseconds, unos 500, medio segundito. Y vamos a ponerle un alto de 2 por el radius y un ancho del 2 por el radio. Aquí estoy colocando los parámetros que va a tener mi círculo, ¿cierto? Que es al objeto radius. Muy bien, a este contenedor animado, ¿cierto? Este contenedor animado me recibe ancho, alto, el color, ¿cierto? Pero pues aquí es un contenedor cuadrado, hay que decirle que sea circular, ¿cierto? Entonces para eso ponemos un decoration, ponemos un box decoration. Este box decoration me va a recibir el color, que va a ser el color, la variable color que tengo, y me va a recibir un shape que va a ser shape.circle para que sea un círculo. Fíjense que de esta manera ya construí como tal el objeto, ¿cierto? El contenedor. Y al contenedor adentro, aquí que poner un poquito más. Al contenedor adentro le voy a poner un child que va a ser un icon para que se vea, no se vea tan vacío. Icons. Voy a poner a Floater Dash, que es un iconito muy bonito, el de la besita, ¿cierto? El Dash. Size, le voy a poner de size 50. Color, le voy a poner colors.white para que lo tengamos ahí. Pues fíjense que ya construí mi objeto que puede ser clonado. Ese objeto va a tener un color aleatorio y un radio aleatorio, que yo no voy a saber cuál es en un momento dado, ¿cierto? Cuando ya la aplicación esté en ejecución. Voy a tener un valor inicial, sí, de radio 50 y de color negro, pero luego pues vamos a crear también un botoncito para que al darle clic nos cambie pues como los atributos de ese objeto, ¿cierto? Vamos a crear entonces ya por aquí por fuera, voy a crear un widget que se llame shape column.data. Esto va a ser es donde voy a crear pues como la columnita donde va a estar mi shape, ¿cierto? Este va a ser un stateless. Aquí me voy a tocar construirlo completo. Plus, lo voy a llamar shape column como el nombre. Stateless widget. Y esto me va a pedir material y aquí le pedimos un create override que es el build, que ya lo vamos a implementar. Vamos a tener entonces algunos atributos que va a recibir nuestro shape column, ¿cierto? Que lo primero es el shape. ¿Sí? La figura que vamos a mostrar. La importamos. Nos sale error porque no hemos construido el constructor, no se preocupen. Vamos a tener una variable shape opcional que va a ser el clone, es shape clone, porque también lo vamos a querer mostrar en pantalla, ¿cierto?
voy a tener un final void callback que va a ser on random properties, que va a ser la función que me va a llamar el random. Voy a tener otro void callback y este va a ser si on clone preset, ¿cierto? Como si presioné el botoncito que va a poner para clonar el objeto. ¿Listo? Esto tiene que estar en un constructor, por eso me sale error. Entonces vamos a crear el constructor shape column. Eso vean que ya el error me sale es en el constructor como tal. Y le digo eso, que añada los componentes, los atributos que quiero recibir. Listo. Para que sea bonito, le voy a poner enter aquí. Así se ve mejor. Y vamos a ponerle que todos los elementos sean required. Así sea como nulo, pero que lo tengamos. Listo. En esta build vamos a tener entonces un return que va a ser una columna. La columna va a tener sus children. Vamos a darle punto y coma aquí. Listo. Ahora, en el children voy a poner, voy a crear aquí abajito una clasecita privada, no va a tener mucho. Class privada es el shape with label. Stateless widget. También el override del build. Acá es para poner una pequeña columna que tenga un label que va a ser con mi título. Porque esto lo hacemos rápido. Un final widget que va a ser como tal el child, ¿cierto? El elemento que voy a poner en esa columnita. Entonces creo también el constructor con shape with label, coma, y le decimos que añade esos parámetros. Los voy a poner así posicionales. Y en el build creo retorno una column que como hijos tenga. Vamos a enfocar en detalles, vamos a ponerle aquí un test que tenga el label y un sizebox para que haya una separación con una altura de 10 y por último el child, que es el elemento que vamos a poner ahí en pantalla. Listo. Entonces esta columna va a tener dos child, ¿cierto? El del clon normal y el del original y el del clon, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle en la primera shape with label, punto y coma, no coma, y vamos a ponerle como primero el label que sería o figura original, coma, y le vamos a poner aquí el shape, que es la figura normal. Fíjense que la que mandé como parámetro la normalita, punto que render para que la dibuje, ¿cierto? Que para eso hicimos el render. Listo. Luego vamos a tener otra vez esto, ¿cierto? Pero ya no va a ser figura original, sino figura clonada. En cuanto a la figura clonada, existe la posibilidad de que, a ver, voy a poner esto entre llavecitas y con el required. Existe la posibilidad de que llegue nulo inicialmente el valor del shape clone, ¿cierto? Porque cuando inicia la aplicación todavía no lo tengo.
Entonces aquí sería label, dos puntos, y aquí sería chill, dos puntos. Aquí label, dos puntos. ¿Para qué fue que le puse esto de que pudiera poner el label? Porque aquí tengo que preguntar en el child si el elemento es nulo o no, ¿cierto? Entonces pregunto, shape clone es igual a null. Si el valor es nulo, entonces voy a poner una cajita, ¿cierto? Un cons, sidebox, con un alto de 120, con un ancho de 120. Acá es... Ok, voy a mirar si puedo organizarlo un poquito para que se vea bien en pantalla. Ahí, ahí, ahí. Ok, aquí me faltan los 2 puntos. 2 puntos. Pues, ¿qué pasa? Bueno, esta cajita va a tener un child que va a ser un placeholder. Listo. Aquí entonces, en caso tal de que no sea nulo, o sea, si venga un clon, entonces shape clone punto render, o sea, dibújelo. Fíjense que pongo el null safety, el iconito del null safety, es porque ya estoy comparando si el elemento es nulo. Entonces aquí está muy bien aplicado. Entonces tengo esto. ¿Qué me faltaría poner aquí? De pronto los botoncitos, poner unos botoncitos. Me voy a copiar este con sizebox para hacer la separación entre las figuras. Y voy a poner aquí 2 botoncitos. Entonces, material button. Y le ponemos colors.black. Text colors.white. En cuanto a el onPress, vamos a poner el primer botón como on random property, ¿cierto? Y le vamos a poner un chill que sea un test que diga cambiar forma. Va a hacerlo así, me va a copiar este botón nuevamente, voy a pegarlo acá y acá me coloco on clone presser y aquí que diga clonar. Perfecto, tengo esto. Ya solo me queda básicamente mostrar esta columna en pantalla y ver cómo funciona, ¿cierto? Entonces para eso nos vamos al main. En este homepage voy a eliminar todo lo del build. Aquí es que me falta un return y vamos a poner un return, un scaffold. Ok, dentro del scaffold punto y coma vamos a poner un body simplemente. En el body vamos a poner un shape column y esto pues tiene que importarse de shape column, ¿cierto? Y recordemos que el shape column recibía el shape normal, el shape clone y las funciones que se llaman, ¿cierto? Entonces simplemente creemos las instancias de eso, ¿cierto? Este es un, yo elimino esta parte aquí arriba, es un stateful, ya lo tenemos ahí bien. Esto del title no lo vamos a necesitar. Voy a eliminarlo. Listo. Ok. Y vamos a crear entonces lo que serían las variables. Entonces, voy a crear aquí final circle privada, pues ahí donde está, va a ser igual a circle.initial. Entonces, si se acuerdan, cuando yo llamo a este constructor de initial, toca añadirlo, se construye un primer círculo, ¿cierto? Que va a ser inicialmente, recordemos, negro y de un tamaño de 50, ¿cierto?
¿Qué más le vamos a decir? Voy a crear otro shape que va a ser opcional, pero lo vamos a poner nuleable y lo vamos a llamar Circle Clone. Este es el que vamos a agregar más adelante como parte del clon, ¿cierto? Nuevamente aquí agregamos las dependencias y listo. Y voy a crear entonces dos funcioncitas sencillas. Entonces la primera función se va a llamar random properties y que cuando la llamen haga un set state y este set state me ejecute guión bajo circle punto ¿cómo se llamaba la función? Random property. Sí. Esta. Y vamos a crear otro void que va a ser la de clone circle, que también va a llamar a un set state. Y aquí lo que le vamos a decir es que cuando yo llame a esta función, ¿qué tiene que hacer? Pues circle clone va a ser igual a circle punto clone. Aquí no sé si es que puse mal de pronto. Sí, es que aquí estoy poniendo esto todo. Yo creo que así. Pero me falta una R. Eso, ahí está el error. Esto. Bueno, el error que me salió aquí es que todavía no he implementado esto acá. Acá también esto y esto no es necesario. Eso. Listo. Entonces, shape column me va a recibir lo siguiente. Entonces, agregamos el shape original que recibe va a ser guión bajo circle. Siguiente, el que recibe es shape clone, va a ser circle clone. Luego me recibe on clone preset, va a ser, ¿cómo lo llamo aquí? Clone es, va a ser clone. Y luego tenemos aquí on random properties que va a ser guión bajo random properties. Ok, bueno, entonces aquí tenemos, qué pena, entonces retomamos con una mala importación, verifiquen muy bien eso. Entonces, recapitulando, tenemos nuestro shape, que es nuestro molde inicial, nuestra figura general. Tenemos nuestro circle, que es el prototipo más básico, ¿cierto? Más esencial, el que quiero clonar. Y que cuando lo inicializo, como ven, tiene un radio de 50 y un color negro, ¿cierto? Y tenemos en nuestro shape column que nos muestra figura original y el render. Y en el otro, en el otro shape with label tenemos figura clonada, pero como todavía no está clonada, entonces tenemos un placeholder. Entonces, ¿qué validamos aquí? Entonces, cuando yo le doy clic al botón de cambiar forma, me va a llamar a este random properties. Entonces, clic, fíjense que va cambiando las propiedades del elemento, ¿cierto? Que de hecho le había puesto un animate y no lo está haciendo, pero no nos vamos a preocupar por eso. Fíjense que cambia las propiedades cada vez, ¿cierto? En un momento dado, como estoy aquí, en el momento de ejecución, yo no sé qué propiedades tiene esa figura original. Porque fíjense, este color, yo no sabría identificar cuál es, el tamaño tampoco. Pero yo por alguna razón o motivo necesito sí o sí crear un clon de esta figura, ¿cierto? Entonces lo que genero es crear un clon, un punto clon, que lo que hace es clonar al mismo elemento y asignárselo a otro. ¿Para qué utilidades? Hombre, que de pronto es que yo quiero
algo con exactamente las mismas propiedades para yo después cambiarle solo una en específico o cosas por el estilo. Entonces, de esta manera, dado que, por ejemplo, muchas de estas propiedades o atributos que tiene la figura original son privados, son propia de él, y no voy a tener acceso, entonces este patrón me permite crear este sistema de clon mucho más de manera eficiente, ¿cierto? Entonces, si yo le doy, voy a cambiar forma, por ejemplo, a este morado, si le doy clonar, fíjense que me creó un clon exactamente igual, ¿cierto? Si yo le cambio las propiedades al primero, el segundo sigue siendo un clon de en ese momento, ¿cierto? Pero cada vez que yo le dé clonar, por ejemplo, busquemos otro figura, este azul, si yo le doy clonar, entonces me va a tomar esas propiedades de que tiene el clon anterior, ¿cierto? Que puede servir para múltiples propósitos. Dudas, preguntas, inquietudes. El resto, pues básicamente es el funcionamiento en sí del patrón clon y es la implementación. Si bien esto no refleja en su totalidad una funcionalidad realista de lo que podría ser este patrón, sino más que todo cómo implementarlo. Entonces yo sé que ya llevamos mucho tiempo aquí, pero vamos a sacar unos minutos extras, porfa, para que mi compañera Jimena les muestre un ejemplo un poco más práctico, con un ejemplo mucho más realista. Y no se preocupen, ella ya trae una interfaz ya preparada, solo tiene que, para que ustedes pues se guíen, así que adelante Jimé, te doy la pantalla. Les voy a pasar el enlace del SAP para que puedan ir más o menos al paso y ver qué es lo que hay. Actualmente tenemos pues esta pantalla. Lo que queremos hacer es simular una transferencia. Queremos hacer que antes de que se termine la transferencia se haga un clon de esa cuenta para que, supongamos, hay algún fallo o algo en la transacción, no se afecte la cuenta original hasta que no esté confirmado. Entonces, lo que tenemos actualmente es una primera página que tiene los datos del cliente, que es el dueño de las cuentas. El widget de la cuenta está vacío y cuando le dan a transferirte te navega a otra página que te muestra la cuenta de destino y un campo para que puedas ingresar el monto de transferencia. En el caso de que se le dé listo, lo que va a hacer es va a pedir una confirmación de la transferencia y ya. Bueno, ahora lo que tenemos aquí es un modelo que es el modelo del cliente, un mock que son los datos del cliente, el controlador que actualmente lo único que está haciendo es asignar el modelo al mock y las páginas. Tenemos un widget que corresponde a la cuenta y el de los datos del cliente. Entonces, lo que queremos hacer primero es crear el prototipo, la clase abstracta que va a ser de prototipo. Entonces, va a ser... Voy a ponerle bank. Aquí lo único que voy a hacer va a ser declarar el método para poder clonarlo. Entonces, yo quiero que me retorne un tipo bank prototype y que lo clone, nada más. Entonces, ahora, lo que yo quiero hacer es que se refleje que el cliente es el dueño de esas cuentas. Entonces, voy a tener un modelo también para las cuentas bancarias. Entonces, aquí voy a crear otro que va a ser bank. Bueno, account model. Y ahora, como yo quiero que estas cuentas sean clonadas antes de que se realice la transferencia, entonces voy a querer que sean prototipos. Entonces voy a poner que implemente la clase abstracta que creamos. Y aquí lo voy a importar. Y voy a crear el override que va a ser de clonar. Ahora, los atributos que yo quiero son básicos, ¿no? El número de cuenta, el saldo y por ahora voy a fijarme en esos. Aquí los voy a inicializar para que no haya mayor complejidad.
y ya. Ahora, algo curioso que para que yo pueda, digamos, como que igualar completamente un objeto a otro dentro de Dart, necesito tener en cuenta el hashcode del objeto, de la clase, ¿no? Entonces aquí yo voy a poner un entero que puede ser nulo y que va a representar el hashcode de esta clase. Entonces ahora lo que voy a hacer es crear el constructor de AccountModel que puede recibir estos dos parámetros nulos. Entonces aquí lo que voy a hacer es hacer esto. Y acá le voy a poner que puedan ser errores. Ahora, simplemente los voy a igualar y hacer this.accountNumber, hacer accountNumber, y si viene nulo, que se iguala al que ya esté inicializado. Igual acá, el balance, y ya, ahora sí. Lo voy a formatear. Ahora, el hashcode me va a servir para cuando yo quiera clonar una instancia ya existente. Entonces voy a crear un constructor nombrado que va a ser para clonarlo. Y lo que yo voy a recibir en este caso va a ser un account model. Que sea de tipo account. Y aquí lo único que voy a hacer va a ser un return account model. Y voy a pasar account.number y acá balance.balance. Y acá lo que voy a hacer va a ser que este hashcode sea de account hashcode. Ahora acá me está saliendo un error porque dice no puede tener. Ahora sí. Acá no está este. Acá le voy a borrar por ahora. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que cuando llame al constructor nombrado de el account model, me recibe una cuenta y esa cuenta lo único que va a hacer llamar al constructor. Perdón, acá le estoy diciendo mal. Lo único que va a hacer, lo que yo quiero es que estos de acá, estos atributos de acá, los iguale al objeto que ya le estoy pasando. Me había confundido completamente, disculpen. Entonces aquí lo único que voy a hacer va a ser exactamente lo mismo de acá. Y acá. Aquí va a ser account number. Y acá va a ser el balance. Y ahora sí, el hashcode de acá, yo quiero que sea privado. Y voy a hacerlo así. Entonces ahora lo que necesito hacer para que se pueda retornar este hashcode, que sea el que yo espero que sea, que si es igual o es un clone, sea exactamente igual, necesito hacerle un override del método que lo va a retornar. Acá lo que va a hacer es es que como estoy apurada. Ya. Entonces aquí lo que quiero hacer es que si este de acá es nulo, perdón, es diferente de nulo, lo que voy a hacer es que retorne el mismo. Ya. Caso contrario, si es nulo, significa que no es un clon. Entonces lo que yo voy a hacer es acá, voy a ponerle como hashcode un datetime.now y que sea milliseconds en segundos. No sé si me lo va, no me lo completa. Gracias.
y retorno el hashcode. Luego, para que se pueda hacer esa comparación, cuando uno, digamos, como que le hace un override bueno, acá no me lo ha completado, pero cuando uno le hace un override también tiene que hacer el override al operador de igualdad, ¿no? Entonces aquí es un bool y acá recibe el object que va a ser el otro y lo que va a hacer es return other is a model, para ver si es de tipo model, para ver si el tipo en tiempo de ejecución es igual, y en este caso lo último que quiero comparar es que los hashcodes sean iguales. Ya, ahora sí. Entonces ya tengo el hashcode y el operador de igualdad. Y me falta implementar el método clone, y lo único que voy a hacer acá va a ser llamar a mi constructor nombrado para que me retorne el clone. Nada más. Y ahí ya tendría mi modelo de mis cuentas bancarias. Ahora lo que yo quiero es que mi cliente tenga una lista de estas cuentas. Una va a ser la cuenta de origen y otra va a ser la cuenta de destino, para que se pueda hacer la transacción. Y lo voy a inicializar como destino. Y acá le voy a importar. Y listo. Y acá también le voy a agregar el constructor. Y acá está el this.accounts. Si esto es nulo, que lo deje vacío. Ya. Y pues prácticamente el comportamiento que va a tener esta clase va a ser parecida a la del account model, en cuanto a que voy a necesitar un constructor nombrado para que se clone, voy a tener que hacer el override al hashcode y al operador de igualdad. Y por último, también quiero que se pueda clonar. Entonces, como quiero que se pueda clonar, voy a hacer que implemente la interfaz de Bank Perfect. Y acá le voy a importar. Y este de acá le voy a hacer un override. Entonces ahí ya está. También necesito el atributo de el hashcode. Y acá lo voy a igualar. Client.hashcode. Y entonces, bueno, acá lo voy a copiar para no demorarme. Listo. Entonces, bueno, la lógica de acá es la misma, y acá lo único que voy a cambiar es que verifique que es un client model. Y en el clone voy a hacer que llame al constructor nombrado. Y lo retorne. Y ya. Ahí ya tengo mis dos modelos listos. Ahora, lo que quiero hacer es que acá en el controlador se pueda primero modificar el balance de la cuenta de origen, y que esa cuenta de origen modificada ya se afecte a las cuentas del cliente. Entonces, como yo no quiero modificar mi objeto original, lo que voy a hacer va a ser un clon de la cuenta de origen y un clon del cliente. Entonces, aquí lo que voy a hacer es un static void modify balance. Y yo quiero que esto me reciba un modelo de una cuenta que va a ser la cuenta de origen y la cantidad que deseo transformar. Aquí voy a pasar la cuenta, el monto, porque al momento de ingresarlo en este formulario
yo no quiero que me modifique, como dije, el objeto que estoy creando inicialmente, sino el clon que voy a crear dentro de este mismo método. Entonces aquí lo primero que voy a hacer va a ser un account model que va a ser modified clone account, y esto va a quedarse inicializado tarde. Entonces, esto de acá va a ser igual a el account origin que voy a clonar. Aquí lo clone. Listo. Y acá me está diciendo que es bank prototype, account model. Eso es un account model. ¿Qué me está diciendo? Un valor de tipo bank prototype no puede ser asignado a un tipo account model. Ah, ok. Sorry. Acá le voy a poner que sea un account model, para que no haya mayor problema. Y ahora sí, en el modified account voy a setear el balance a esto, al que ya tenía, menos lo que se va a transferir. Y ya, ahí ya va a quedar modificado mi clon. Entonces, igual, si es que la transferencia se cancela, voy a seguir teniendo la cuenta original tal y como era, y en la cuenta modificada voy a tener la edición que se hicieron de los datos. Ahora, lo que yo quiero es que luego ese clon se reemplace en el original. Y como esa cuenta pertenece a un cliente, lo que voy a hacer va a ser clonar el cliente con la cuenta clon. Era medio confuso, pero ahorita se va a ver. Entonces voy a poner set clone to original. Y aquí, bueno, no quiero recibir nada porque ya cuento con los datos que necesito. Uno, que es el cliente, y otro, que es la cuenta modificada. Entonces, aquí voy a crear un client model que va a ser un clone client. Y esto va a ser igual a, creo que acá, sí. Ya. Esto va a ser igual a un client.clone. Ahora ya tengo mi clone y lo único que voy a hacer, para no, digamos, como que extender mucho la lógica, lo que yo he pensado es que como voy a tener dos cuentas, va a ser una lista. La primera va a ser la de origen y la segunda va a ser la de destino. Entonces, como la primera va a ser de origen, lo único que voy a hacer acá va a ser counts. Bueno, ya voy a poner 0. Y esto va a ser igual a la cuenta modificada. Y ya. Ahí ya tengo tengo el clon, tengo la cuenta modificada en el clon, y luego lo que quiero hacer es igualar esta, que es la original, a mi clon. Y ahí ya quedaría la lógica de ese reemplazo que estamos haciendo. Entonces, para que podamos observarlo, lo primero que necesitamos es aquí en el client, estos son los modelos. Aquí en el client mock necesito agregar el accounts y va a ser una lista de, ¿cómo se llama? De account model. Voy a crear los dos. Ahora sí, aquí lo que voy a recibir va a ser el account number y el saldo. Entonces aquí voy a poner cualquier uno. Ya. Y en el balance, por cuestiones de internacionalización, lo voy a poner como si fueran dólares. Entonces voy a poner que tiene como $435.90. Y ya. Y acá me dice que es un top. Sorry, me falta la coma. Esta va a actuar como mi cuenta de origen y la cuenta de destino va a ser esta. Y le voy a cambiar solo un par de números.
para poder diferenciar. Y voy a tener $201.50. Lo voy a formatear y ya. Entonces ya tengo los datos que necesito, tengo el controlador, tengo los modelos. Ahora necesito que se muestre acá. Entonces primero quiero que... ¿Dónde estoy? Estoy en Client Homepage. Sí. Aquí tengo el app bar, tengo la columna, este widget es el de los datos del cliente, el divider, y este de acá es el que me muestra. Lo que yo quiero es que este Card Account Data reciba un modelo de cuenta. Y que acá también lo reciba. Listo. Y acá dice, no puede ser constante. Ya. Y luego esto lo importa. Y entonces acá simplemente voy a poner número de cuenta y acá voy a string from.countNumber y acá que me muestre el saldo. Ahora me va a salir un error acá porque necesito pasarle. Como ya tengo el cliente acá, lo único que voy a hacer es pasarle a la primera cuenta que va a funcionar como de origen. Listo. Ahora me va a salir un error acá. Aquí, esta es la cuenta de destino. Y entonces aquí yo voy a recibir un modelo de cuenta. Listo. Y este de acá le voy a pasar acá. Try correcting. Este es un statement, entonces faltaría. Ya, ahora sí. Y me dice que en transfer page necesito pasar ese modelo. ¿Dónde está el transfer page? Aquí. Como ya puse que quiero una cuenta de destino, acá le voy a pasar el client.accounts 1. Entonces, que se refresque para ver si es que ya está mostrando los datos de la cuenta. Ya, acá tengo la cuenta de origen, que es la primera, con los $435, y la segunda, que es la cuenta de destino. Ahora, este de acá lo tengo bloqueado. Quiero que al momento de darle acá en listo, aparezca esa diferencia. Quiero que primero me muestre la cuenta original de origen, sin modificarse, y abajo me muestre cómo afectaría mi balance. Entonces ahí necesito las dos instancias. Necesito tanto la instancia original de la cuenta de origen como el clon de la cuenta de origen. Entonces aquí lo que voy a hacer es, ¿dónde está ese text field? Un momento, estoy aquí. Ya. Simplemente voy a borrar esto para que se ponga en true. Y acá que ponga ingresar monto. Que esta es la pista que va a ir para que se ingrese el monto de la transferencia. Ahora, aquí en mi alert dialog, lo que quiero es que se muestre el contenido. Entonces aquí va a ir un column que... Listo. Entonces aquí quiero un texto que sea parecido a esto. Que sea cuenta
de origen actual. Listo. Y luego quiero que se muestre la cuenta de origen. Entonces aquí va a ser car account data y necesito el account. Entonces aquí voy a hacer que reciba otra cuenta que va a ser la de origen. Listo. Y entonces acá, un momento. Ya. Acá necesito el origin account. Listo. Y ahora acá le puedo pasar el widget.origin account. Está actualizando. Entonces acá le voy a ingresar un monto cualquiera todavía y me muestra la cuenta de origen actual. Acá le voy a hacer más chiquito. Y acá voy a poner cuenta, luego de transferencia. Y acá lo pongo. Y le voy a pasar el card account data. Ahora, como yo puse un atributo en mi controlador que sea de un modify clone account, lo único que tengo que hacer es referirme al controlador para acceder a la cuenta. Y eso lo voy a hacer acá, que va a ser mi transfer controller. Creo que está como client controller. Punto transfer controller. Punto modify the account. Listo. Ya. Entonces ahí deberían salirme ambas instancias. Si yo pongo 10, pero acá no le va a afectar todavía porque cuando pongo en listo no estoy llamando al método. Entonces aquí, antes de que se haga el diálogo de confirmación, yo quiero tener ya cómo se va a afectar el clon de mi cuenta. Entonces aquí lo único que voy a hacer es referirme al modify balance. Transfer controller.modify balance. Y tengo que pasarle tanto el monto de la transferencia que sale de acá, que va a ser un double.parts amount controller.text. Y necesito pasarle la cuenta original, la cuenta de origen. Entonces acá se la paso. Y listo. Entonces, así no se haga la transferencia, no va a haber ningún problema porque no estoy afectando, digamos, como que mi cuenta todavía, sino que es otra referencia que es exactamente igual a mi cuenta. Porque todavía no estoy llamando al método que va a hacer ese traspaso. Ese método se va a llamar una vez que yo acepte la transferencia.
Entonces aquí, antes de que se muestre ese toast, ese snack bar, lo que quiero es que haga ese reemplazo. Punto era algo de set clone 32. Y eso no recibe ningún parámetro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo $400 y transfiero 50, si confirmo esa transacción, debería haberse reflejado aquí. Entonces, para que se vea reflejado, voy a transferir $35.90. Entonces, $35.90. Acá me muestra ya la cuenta modificada, pero si yo le doy cancelar, no va a pasar nada. En cambio, si yo le doy que sí quiero, me va a salir un error, porque dice que el index está fuera de rango. A un momento, eso va a ser acá. Con clients. ¿Qué dice? No, índices are valid. Pero acá le estoy. A ver, un momento. Por si acaso voy a revisar acá. Y me sigue saliendo lo mismo. A ver, set count original es acá. Client.clone, client accounts, y el client no se lo está jalando. ¿Sí? A ver. Resign acá. Ya está bien. Client.clone client. Eso está bien. Consider. Y acá. Client model. Ah, aquí está. No lo estoy clonando. Entonces acá es accounts. Client.accounts. Ese es el problema. No lo había agregado al constructor nombrado. Entonces cuando lo clonaba, me borraba todas las cuentas y luego no podía hacer referencia a ninguna. Entonces acá 35.90, ya. Y ahora sí ya se ve afectado mi saldo y bueno, todavía no modifico el toast. Listo. Entonces ahí se puede ver como un uso práctico en la vida real, en qué caso se podría aplicar el patrón prototype, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo, pero refleja bastante la importancia de este patrón. Entonces, con eso se cerrarían los ejemplos prácticos. Bueno, entre las conclusiones positivas tenemos que se puede clonar sin tener un código acoplado, ¿no? ¿Qué hubiera pasado en el caso de que yo, en vez de clonar la cuenta original, haya creado una nueva instancia, ¿no? O haya modificado la cuenta original y se haya dañado la transacción, supongamos por un problema de conectividad o algo, y no se haya dado la transacción, pero se haya modificado mi saldo. Entonces ahí hubiera un problema, ¿no? Se evita también un código de inicialización repetido, porque simplemente se llama un método para clonar. Y pueden haber cambios dinámicos en tiempo de ejecución, porque ya no depende de lo que nosotros pongamos para poder clonar los objetos, sino que simplemente llamamos al método clonar y se soluciona. Ahora, una de las conclusiones negativas es que
Para los objetos complejos se puede volver un problema al momento de clonarlas porque pueden haber referencias circulares y eso puede pues, resultar complicado. Eso es todo por nuestra parte. Excelente, Jimena, excelente, Dolph. Pues por el momento no veo dudas aquí en el chat. Quiero aclarar algo y si vieron, no es sencillo la implementación del patrón prototype. Entonces, base de ese resumen que Jimena misma dice ahí sobre las referencias circulares, pues tiene que ver con esta aplicación práctica en la que pues construir el objeto es bastante complejo. Con el tema de la inmutabilidad, pues es donde realmente tenemos estas aplicaciones prácticas en las que podemos, no, yo requiero que antes de modificar mi objeto, pues crear un clon sobre el cual experimentar con él, ¿cierto? Pues por llamarlo de una forma agradable. Entonces, cada vez que se les ocurra que tienen que afectar un objeto, pero antes les gustaría asegurarse cuál va a ser el efecto que cause, pues creamos un clon y lo llevamos a buen término, ¿cierto? Para los amantes de la cultura ninja sería como crear un clon de sombras y pues si destruyen al clon de sombras, tienes a tu original todavía, ¿cierto? Como por ponerle un poquito de humor a la charla del día de hoy. Muchísimas gracias por la presentación, Dol, muchísimas gracias, Jimena, y muchísimas gracias a todos entonces, y los esperamos ya en un nuevo espacio. Sí, bueno, súper importante el patrón y saber cómo se aplica, ¿no? Así que ha sido una experiencia bastante ganadora poder aprender acerca de él y de sus diferentes escenarios. Muchísimas gracias. Entonces, feliz fin de semana a todos.